Bueno, vamos empezando entonces, ¿están de acuerdo? Sí, sí. Sí, Darío, de acuerdo. Buenas Buenas noches, sí. noches. Démosle para adelante. Bueno, ¿cómo están? Como habrán visto, espero, bueno, primer punto, que no hayan tenido dificultades en ingresar a la plataforma y en haber mirado la bibliografía que ya está disponible para este módulo 3. Hoy había quedado un documento que lo incorporamos hoy en la mañana, casi diría al mediodía, creo que fue que la gente que nos ayuda en la programación, eh, que es un documento muy importante y que había quedado pendiente, que está incluido dentro de la bibliografía obligatoria, que es un documento de Débora Ferrandini sobre algunos problemas complejos en salud, se llama el documento, es un documento corto, muy interesante, y nos pareció oportuno que sea alojado en el área de la bibliografía obligatoria. Así que si todavía no lo han visto, bueno, vayan pegándole una mirada. Como les decíamos en el mail, no sé si lo vieron, que este módulo es un módulo prolongado porque vamos a tener, igual que en el anterior, sesiones online semanales. Este módulo incluye 4 sesiones, pero como habitualmente lo que era problemas, planificación y análisis situacional, nosotros lo integrábamos en un módulo de 45 días casi, y atento un poco a cómo están dados los tiempos, hemos dejado todo lo que tiene que ver con registros, datos, etcétera, como parte del análisis de situación de salud para una semana posterior a la finalización de este tercer módulo. Así que eso quería aclarárselos para que lo tengan en cuenta a la hora de sentarse a mirar la bibliografía. Y lo que vamos a trabajar en esta noche, vamos a tratar de respetar un poco los tiempos, un poco digo en lo posible, eh, porque bueno, un miércoles a la noche estar sentado escuchándome a mí, la verdad que tienen que tener muchas ganas de escuchar cosas. Así que no sé si están viendo la pantalla, creo que sí, por lo menos acá en el control de la plataforma se muestra que sí. Así que vamos a ir empezando. Buenas noches Adriana, Ana, Juan, Milagros, Mónica y Paula. Acá me mandan mensajes que ya se están integrando los demás. Bueno, como ustedes verán, el título de esta clase justamente es algo habitual y algo que en general a los decisores, ya sea de políticas públicas de salud o también en el campo de lo asistencial, en general genera o produce, mejor dicho, cierta, cierto escosor cuando uno aloja, por así decirlo, algo que podemos definir como problemas. ¿Cuánto de nosotros en numerosas oportunidades le ha planteado a su compañero, a mí no me traigas problemas, tráeme soluciones? Eh, los problemas, sí, los problemas agotan, los problemas me generan incertidumbre, los problemas son situaciones negativas que me generan estrés, me obstruyen las coronarias, me producen infartos al corazón, me ponen de mal humor, me hacen sentir un incapaz a la hora de intentar resolver esto, estas negatividades que aparecen, insisto, ¿no? En el campo de la gestión y en el campo también de lo asistencial, porque puede ser un problema como hacer un tratamiento determinado, puede ser también un problema cómo organizar esos tratamientos. Es decir, hay una clasificación, por así decirlo, de problemas que es prolongada y agotadora. La intención de esta actividad de hoy es no dar una solución a esto, ni tampoco dejar una claridad, simplemente intentar al menos humildemente activar el proceso mental en el cual uno pueda cuestionarse en el dónde está,
en qué es lo que hace, si la actividad que realiza eh, es agotadora, es extremadamente agotadora. Cualquiera que pase o haya pasado por niveles de gestión de distinta injerencia, seguramente la puede haber pasado muy mal en los lugares donde el número de los problemas era importante. Y también aquellos que en realidad el número de problemas o el volumen de los problemas era menor, pero quizá problemas extremadamente críticos y también con un techo de resolución extremadamente alto. Así que, hecha estas consideraciones particulares, vamos a intentar un poco meternos en lo que puede ser una categorización o definición de problemas. Y lo que puede ser por ahí en el trabajo de salud, cómo priorizar los problemas. Priorizar implica pensar con el otro algún tipo de estrategia resolutiva de estos problemas. Vamos a ver que hay una clasificación también que es muy contundente eh, sobre qué es en verdad o qué tipos de problemas existen en el campo de la salud. Pero también sucede que muchas veces, y en esto de el equilibrio entre necesidades sentidas por los equipos de salud y las necesidades reales de las comunidades al respecto de problemas, eh, dista mucho de ponerse de acuerdo, en cierto sentido. Así que bueno, hecha esta introducción, vamos a conversar un poquito, a ver si lo permite el sistema. Como les decía recién, ¿qué es un problema? Seguramente muchos de ustedes tienen diferentes interpretaciones de qué es un problema. Diferentes interpretaciones que tienen que ver con las percepciones, porque justamente el nivel de percepción de cada persona es distinto. Es distinto y eso implica que al ser diferente la percepción, obviamente, porque somos por encima de todos seres humanos que tenemos cada uno tiene una percepción particular, no solo de los problemas, sino también hasta del umbral del dolor ante un daño, hasta cómo uno puede amargarse tanto por esto, o cómo este no se amarga por aquello. Esto tiene una relación directa también con nuestra tradición judío-cristiana en términos de lo que es la muerte. Es decir, estando la muerte se produce la finalización de los problemas, pero realmente morirse es un problema. Para determinadas culturas la muerte no es un problema, es un paso al más allá y a una vida mejor. Bueno, para otros es un problema serio que produce una angustia tal que inclusive puede desencadenar hasta un trastorno de salud mental, ¿sí? Entonces, en relación a qué es un problema, yo les voy a ir tirando algunas definiciones que tienen que ver básicamente con lo que ha escrito Hugo Spinelli y también lo que ha escrito el maestro Mario Rovere, al respecto de, bueno, de sentarse a tomar algunas definiciones concretas que pueden ayudar inclusive en el trabajo de todos los días, en la cotidianidad del trabajo de todos los días. Y Spinelli dice que el problema es la distancia entre lo que estamos viviendo y lo que en verdad deseamos. O sea, si uno lo lleva al campo de la subjetividad, uno puede estar diciendo que es una distancia entre la dura realidad y lo que nosotros en realidad, por así decirlo, y valga la redundancia, deseamos para esa realidad. Algo así como lo mejor que nos podría suceder para que esa realidad que hoy estamos viviendo mejorase. Y Rovere dice que también, fíjense, muy similar a lo que dice Spinelli, que un problema es una brecha, es decir, es un espacio o distancia, como señala Spinelli, entre una realidad observada por un actor social y un valor o deseo de cómo debería ser, el cómo debería ser, cómo debería ser esto, cómo debería ser, por ejemplo, un centro de salud que otorga turnos a las 5 de la mañana en pleno invierno en un barrio marginal de una ciudad grande como Santa Fe, Rosario, eh, bueno, ciudades donde las brechas de inequidades son importantes, ¿eh?
y ese dispositivo de otorgamiento de turnos, que es a las 5 de la mañana, como también pasa en algunos hospitales en la provincia de Santa Fe, donde la gente tiene que ir a las 5 o 4 de la mañana para obtener un numerito, esa es la realidad, es la cruda realidad, pero eh, digamos, el leitmotiv sería modificar eso para que la gente no tenga que ir a las 4 o 5 de la mañana a sacar el turno, por ejemplo. Un problema requiere de un sujeto. Cuando hablamos de sujetos, no nos estamos refiriendo a objetos, obviamente, ¿no es cierto? Hablamos de sujetos a las personas son sujetos. Y ese sujeto que está percibiendo la realidad, Juan, Milagros, Mónica, Paula, Adrián, etcétera, está viviendo esa realidad y tiene un profundo deseo de modificar esa realidad. Fíjense, ¿no? Yo puedo tener un profundo deseo de modificar, pero me puedo encontrar con una pared, con una barrera gigante, un muro, que es un estorbo para que yo pueda resolver ese problema. ¿Por qué? Porque atravesando ese muro yo puedo planificar con mi equipo de salud o con mi hospital o con la institución en la cual esté, cómo hacer para que la gente no venga a las 4 de la mañana a sacar turno. Y por ejemplo, el dispositivo de turno funcione de 8 a 18, por ejemplo, para los turnos programados. Que justamente las patologías eh, que más daño producen y que elevan los indicadores de morbi-mortalidad suelen ser las patologías crónicas. Entonces imagínense a alguien que tiene una coronaria obstruida, que tiene que ir a sacar un turno a cardiología para que le hagan un cateterismo, eh, obviamente que esa persona que está teniendo dolor de pecho va a llegar última a la cola y cada vez que llega a la cola siempre va a haber gente previo a él, ¿no? Y por supuesto, los problemas son distintos entre sí y esta definición, que creo que es extremadamente sustantiva, no puede haber estrategias universales para enfrentarlo a los problemas. Si bien puede haber estrategias para la resolución, no son esas estrategias universales. Porque sí, yo puedo decir, bueno, en mi hospital empezamos a las 8 de la mañana a dar turnos y terminamos a las 6 de la tarde. Ajá, ¿y cómo lo hago yo eso? Ah, bueno, porque yo tengo 5 personales administrativos en el sector de admisión de mi hospital, que ellos inclusive aceptan una lógica de trabajo, porque yo estoy de 8 a 18, tengo 10 horas. Los turnos por lo general son de 6 horas del personal administrativo en el estado santafesino. Pero bueno, hago coexistir en algún momento a dos personales que están en el mismo lugar y le extiendo el horario hacia las 18. Pero esto puede ser habilitado en algún lugar y en otros no. Entonces yo puedo decir, sí, puedo dar turnos de 8 a 18, pero lo puedo dar en el marco de mi realidad. Uno puede pensar, es importante unificar o en todo caso homogeneizar esas realidades, sí, pero es probable que esté hablando de algo imposible. Imposible. Entonces, el problema en primer lugar requiere de un sujeto, que ese sujeto tenga una percepción, cualquiera de ustedes, cualquiera de nosotros, y a partir de ahí ver que los problemas no son todos iguales, son distintos, aunque tengan que ver con iguales situaciones, pero son distintos. Y que no hay estrategias universales para enfrentarlos a todos por igual. Esto no es una guerra donde uno manda un ejército para que los masacre a todos por igual. No, no, acá hay que pensar, si bien estrategia es un término belicoso, bueno, cada problema o cada grupo de problemas va a requerir de una estrategia singular para poder resolverse. Y así todo puede suceder, cualquiera también de ustedes me lo puede asegurar, que a pesar de haber encontrado una estrategia óptima que genera, que es eficiente eh, hacia ese problema y no lo resolvió ese problema. ¿Qué pudo haber pasado? ¿Cómo se instrumentó esa estrategia? ¿En el marco de qué acuerdo se estableció esa estrategia? Entonces,
Los problemas no pertenecen al campo de los hechos concretos, esto forme que dice el cientificismo positivista que tengo que ver para creer. No, porque yo lo subjetivo no lo veo, lo presiento. En verdad lo veo porque es una forma también de mirar cuando uno presiente. Pero está claro que en el marco de las diferentes percepciones, eh, los problemas que yo veo pueden ustedes no verlos, y los problemas que ustedes ven puedo yo no verlos, pero ¿cómo nos ponemos de acuerdo de todas las partes para interpretar que se trata de problemas a mayor o menor nivel de gravedad o de dificultad? Son problemas. Y esta definición, o este, si se quiere, eslogan, fíjense, quizás suene un poco peyorativo, porque en algunos lugares cuando esto lo hemos planteado algunos se han enojado, pero ¿no les parece que es real, que es habitual que los trabajadores de la salud priorizamos circunstancias que no son las que la comunidad, el grupo social, una familia o un sujeto consideran lo más grave entre los que afecta a sus vidas? Fíjense que esto, eh, tomando un ejemplo práctico, uno le puede plantear a lo mejor y no por focalizar el trabajo en salud exclusivamente en los sectores más vulnerables, porque si no, no estamos pensando en un sistema garantista de equidad, estamos pensando en un sistema focalizado. Pero donde la mayor vulnerabilidad se establece, un barrio marginal, por ejemplo, que yo atiendo como médico o como psicólogo o como enfermero, una persona que tiene un trastorno crónico en su salud, llamémosle una diabetes, y yo le digo al diabético, mire, así crudamente, ¿no? Si usted no baja el nivel de hidratos de carbono en su dieta eh, y no se controla su glucosa, y es probable que en 10 años usted fallezca de un coma diabético o de una insuficiencia renal. Bueno, es probable que esta persona a mí me responda, mire jefe, a mí lo único que me importa es tener la disponibilidad de vida para hoy. A mí no me interesa qué me va a pasar dentro de 30 años, 10 años. Eh, pero al sistema nos tiene que importar qué le va a pasar a esa persona. Entonces, yo quizá estoy priorizando ese problema, pero ese problema la comunidad con la cual yo trabajo no la ha priorizado. Eh, Adelante, Melania, adelante a la plataforma. No la ha priorizado como tal. Entonces, se trata quizá de una lógica de encuentro con el otro desde la mirada comunitaria y desde la mirada de equipo de salud para ver cómo establecer una lógica de acuerdo y definir en conjunto qué es un problema. Fíjense que hasta es un problema, valga la redundancia, definir con mi compañero de equipo de salud que es un problema, imagínense lo difícil que es intentar establecer esto con la comunidad, ¿verdad? Entonces, es necesario, fíjense, supongo que acordaremos y estaremos de acuerdo, que todo el conocimiento, la experiencia, las capacidades de un equipo de salud se inclinen ante el problema del sujeto, de la familia o del problema que la comunidad padece. ¿Quién es quien lo padece? Habitualmente nosotros no vivimos en el lugar donde trabajamos, en los barrios, para los que trabajamos en centros de salud, también para los que trabajamos en hospitales, porque no vivimos a la vuelta del hospital, en general hablo, ¿no? Y en ciudades o comunidades, ¿no? En los lugares más chicos supongo que, bueno, la Angostura no es un lugar chico en términos geográficos, pero es probable que uno no esté vinculado en todo su actividad familiar o en su domicilio con el centro de salud. ¿eh? Esto se observa en lugares más pequeños. Pero todo el conocimiento que sea posible brindar y las capacidades de un equipo de salud tienen que estar en relación directa con el problema del sujeto, la familia o la comunidad. Obviamente que cuando hablamos de conocimiento, experiencia y capacidades, estamos hablando de cualidades extremadamente difíciles también de definir porque eh, en algunos lugares los equipos de salud están constituidos
en forma unilateral en términos de quién los designa, sin una mirada en tanto tenga que ver con la relación eh, de la situación de la comunidad, o bien también desde el punto de vista teórico hay ausencias notables en muchos compañeros, no porque sean malvados ni torturadores, pero hay muchísimas carencias al respecto de las lógicas de trabajo con las comunidades, porque eh, así como decíamos que la gestión no es una ciencia como tal, también en el abordaje de los problemas comunitarios desde el punto de vista de los equipos de salud, podemos decir que hay un manual procedimental claro, concreto y normativo, lo cual no estaría bueno porque con una normativa universal, quiero decir, es decir, una normativa para todos por igual, sería una falacia trabajar, que es justamente lo que muchas veces nos sucede, pretendemos trabajar con normativas tradicionales y universales, problemas que son absolutamente diferentes uno con el otro. Entonces, nos angustiamos, no obtenemos los resultados que nuestra libido pretende obtener y nos quebramos o nos angustiamos fundamentalmente, ¿verdad? Seguimos, está un poquito lento la transmisión. Estas cuatro acepciones, que son otras, digamos, de lo que uno puede definir como problema, eh, también surgen de distintas discusiones y presentaciones. Por ejemplo, un problema puede ser aceptado o considerado como una discrepancia negativa. Al inicio de la charla yo les planteaba la negatividad, es decir, el problema visto como una negatividad. Mario Testa dice algo muy interesante sobre esto. Uno puede agarrar un problema y sentarse con otro y trompearse y justamente ese problema genera conflictividades extraordinarias y obviamente que genera desacuerdos. Ahora, uno puede sentarse con el otro, tomar ese problema y hallar la estrategia más saludable para resolverlo. Por lo cual no siempre es una negatividad. Se comprende la idea. Algunos dicen que el problema es una cuestión científica que debe resolverse. Y exacerbo esta mirada científica porque está hecho esto desde la perspectiva positivista, ¿eh? Científico, el científico solo asociado a la perspectiva positivista, poniéndose por encima del campo de la salud colectiva, en el cual, bueno, no es la ciencia positivista médica la única capaz de resolver el volumen de problemas que habitualmente asiste a nuestras comunidades. Por supuesto que es una cuestión difícil de solucionar un problema. Si uno lo identificó ya como un problema, a ver, ¿cómo resuelvo esto? ¿Cómo resuelvo que ahora es de día y sea de noche? Eh, ¿Cómo hago para eso? Y por supuesto que también se trata de una cuestión existencial que se reitera permanentemente en la vida, ¿eh? Tanto desde el campo de lo afectivo y obviamente en el campo del trabajo en salud, ¿verdad? También un problema puede ser, bueno, acá hay algunas definiciones extrañas que le pueden resultar extrañas, pero que también tienen que ver de la recolección que hemos hecho a lo largo de estos años en estas capacitaciones. Un problema que es un saber sobre el no saber. ¿Qué sabés vos de esto? Yo sé lo que es esto. Bueno, cuidado, cuidado porque también va de la mano de este positivismo autoritario. Sharikov plantea esto. Estos son rusos porque de alguna manera el concepto de eh, planificación centralizada tuvo mucho que ver con el Estado soviético. Para aquellos que no saben, la Unión Soviética fue un país muy grande, importante, que incluyó distintas repúblicas europeas y asiáticas. ¿eh? El problema para Sakskovsky es una proposición interrogativa
que formula la correspondiente tarea cognoscitiva. ¿Qué tal? Este se fumó algo antes también de definirlo. No, Gustavo, recién llegaron algunos otros compañeros, así que adelante. Y Bourget dice que es un conocimiento previo sobre lo desconocido en la ciencia. Esto es una mirada más cientificista clásica de la definición de un problema. Fíjense, saben lo que son estas, ¿no? Estas son las famosas babushkas. Las babushkas son las muñecas rusas. Es digamos, no es un juguete, sino que es, por así decir, es un adorno muy común que aquellos que hayan visitado Rusia y aquellos que no también. Yo tengo una acá, en mi vida fui a Rusia, eh, aunque me gustaría ir, por supuesto. Pero los procesos de gestión se parecen a las muñecas babushkas. ¿Por qué? Porque siempre contienen en su interior a una menor. O sea, hay un problema grande, pero en el interior de ese problema grande hay otro problema. Y en el interior de ese otro problema hay otro más pequeño, más pequeño. Si no dilucidamos y no retiramos cada una de las muñequitas que está dentro de cada muñequita o muñeca babushka, y solo atacamos a lo que estamos viendo por fuera en una sola vez, y bueno, es probable que cometamos algunos errores importantes. El cientificismo positivista médico tiene ese sesgo de mirar solo lo que está mirando ahí. Por eso el planteo que nosotros hacemos en este módulo es de análisis de situación de salud, no de diagnóstico, porque diagnóstico es una mirada estática de una milésima de segundo. Es un pequeño fotograma, o es un fotograma, mejor dicho, de una película que tiene varios cientos de miles de fotogramas. No sé si vale la comparación. Esto también es una mirada de Hugo Spinelli que creo que es interesante. Y como les dijimos en el encuentro inicial, ¿eh? Perdón, gestionar es abordar a los problemas. Abordar es un término también de la guerra, que viene de los buques piratas que asaltaban a los otros barcos y lo abordaban. Y abordaban y se apoderaban de lo que tenían esos barcos. ¿eh? Pero bueno, en nuestro léxico existen todas estas palabras. Obviamente, si no hubiese problemas, hay gestión. ¿Qué les parece? Les dejo la interrogante para cuando hagamos la ronda de intervenciones de ustedes. ¿Cuáles son entonces los problemas a abordar? ¿Perdón? ¿Cuál es la lógica que utilizaremos para abordarlos? Porque yo digo, bueno, a ver, acá encontré 20 problemas. Pero ¿cuáles de esos 20 yo estoy en condiciones de abordar? Con mi equipo, obviamente. ¿Y qué lógica voy a utilizar para abordarlos a los que he seleccionado o priorizado? Como decíamos un poco al principio, fíjense, no debe quedar limitado por una disciplina el abordaje, menos en el marco de lo vertical. ¿eh? ¿Por qué? Porque lo vertical no reconoce a los componentes culturales de los problemas. En estos componentes culturales estamos señalando desde condicionantes sociales, económicos, políticos, geográficos, hasta cualquier otro factor que a ustedes se les ocurra. Un abordaje limitado por una sola disciplina de la salud, y si esa disciplina utiliza una lógica vertical, bueno, está reconociendo una pequeña parte de ese problema. Volviendo al ejemplo de las babushkas, está reconociendo la babushka madre y no está viendo que adentro de esa babushka hay 6 babushkitas. Sí debe considerarse en el marco de la horizontalidad posible. Hablamos de una horizontalidad posible y no hablamos de una horizontalidad absoluta, porque la horizontalidad absoluta no existe, seamos realistas, dijo Cohen-Bendit, no existe. Existe una horizontalidad posible, lo que sucede es que el techo de esa horizontalidad muchas veces es más alto de lo que nosotros queremos. Y la sumatoria entre las disciplinas hace un avistaje diferente
del problema y le mira el componente cultural y todo lo que les mencionaba recién en los condicionantes y en los determinantes. La intención, el interés, condicionan la forma en que se aprecian los procesos, objetos y fenómenos y la adaptación de la perspectiva personal. El campo de la fenomenología que hace hincapié en esto de observar el fenómeno propiamente dicho, o mejor dicho, el proceso, es forma parte de la observación de los equipos sobre el desarrollo de los procesos. Por supuesto que eso no se consigue de la noche a la mañana, eso requiere determinada, como señalábamos en la transparencia anterior, requiere de las capacidades instaladas que tengan esos equipos para poder hacer esa observación. Entonces uno puede decir, bueno, mi equipo es un desastre, yo no puedo priorizar primero no puedo definir ningún problema. Segundo, no podría priorizar una vez que los tenga definidos. Y tercero, no podría plantear ninguna estrategia de resolución. Ah, bueno, entonces me quedo en mi casa y no hago nada. O como médico voy y atiendo a 40 personas en una hora, a todos les doy remedios, estudios complementarios y me voy a mi casa. Y cuando me invitan a una reunión de equipo, y yo no tengo tiempo para eso, ¿viste? Bueno, quizá haya que entusiasmarse, haya que formarse, educarse, trabajarse sobre esto. Perdón, la palabra educarse no corresponde. Haya que formarse, haya que entusiasmarse, mejor dicho, ¿no? Y en cada caso tiene un significado diferente según quien lo aprecie al problema, porque, como decíamos recién, los seres humanos tenemos distintas percepciones y distintas miradas desde la subjetividad. Entonces, tenemos que ponernos de acuerdo en lo que veo yo como problema y en lo que ve el otro compañero como problema. Carlos Matus, que es un famoso ex, porque ha fallecido, Carlos Matus era ingeniero. Él participó en el gobierno de Salvador Allende en Chile. Para los que no saben, Salvador Allende fue un presidente marxista que duró 2 años en Chile, en la década del 70, y fue derrocado por Pinochet en una sangrienta dictadura. Carlos Matus era un planificador por naturaleza y en la lógica imperante en el mundo, en la década fines de los 60 y principios de los 70, se planteaba que desde la perspectiva de la planificación todo podía ser explicado. O sea, que había cosas que debían ser suficientemente investigadas porque seguro que se iba a encontrar una explicación científica del por qué se producen las cosas o los procesos. Bueno, por supuesto que eso está muy interesante porque de hecho en el siglo XX se han podido explicar el desarrollo de enfermedades que durante 1900 años se supuso o se intuyó que podría ser tal o cual cosa, pero en el siglo XX, bueno, se identificaron los virus, las bacterias, si bien fueron de antes, del siglo XIX también, pero hubo un avance significativo sobre esto. Entonces, en ese auge de la ciencia y del devenir del conocimiento y de alguna manera también de la democratización en el acceso a ese conocimiento, bueno, Matus planteaba de que todo podía ser explicado. También Mario Testa señala que él era amigo personal de Matus y que tenían largas discusiones sobre esto. ¿Por qué les menciono estas cuestiones? Porque vamos a meternos a partir de Matus también en el campo de la planificación. Y también en el campo de la planificación vamos a discutir los distintos enfoques que son estratégico y normativo. No en esta oportunidad, en este encuentro, pero vayan teniéndolo en cuenta. Entonces Matu dijo que un gobierno no puede ser mejor que su selección de problemas. Ese es su techo, alto o bajo, según sea la calidad de esa selección. Esto se extrapola a el centro de salud donde soy yo con 2 compañeros más, al mega hospital donde hay 1500 empleados o al hospital chico donde hay 200. Se traslada al ámbito de mi vida diaria y por qué no también al entorno donde yo me desenvuelvo familiarmente.
¿Cómo formular problemas? Entenderemos que un problema está formulado como tal cada vez que se designa un estado negativo de una realidad, pero que esa realidad puede ser modificada. Ahora, ¿quién define si esa realidad puede ser modificada? Y yo solo no puedo, necesito escuchar al otro, su opinión y su propuesta. No está formulado como tal cuando alude en forma directa a la ausencia de una solución predeterminada. Siempre un problema, y esto es también muy importante que lo señalemos, siempre un problema admite más de una solución. Siempre. Supongo que esto ustedes lo observarán, no porque yo se lo diga, sino que lo habrán experimentado en el lugar de cada uno de ustedes. Les pregunto, ¿vamos bien hasta aquí? ¿Quieren hacer alguna sugerencia, alguna opinión? ¿Se escucha, compañeros y compañeras? Sí, se escucha muy bien Sí, y perfecto, bueno, nada, vamos bien. bien. Bueno, continuamos. Si no se duermen. Insisto lo que dije al inicio. Nosotros no vamos a dar recetas mágicas en esta actividad. Vamos a hacer sugerencias y propuestas que pueden ser mejorables, corregibles, achicables o agrandables, ¿eh? Cada uno en su lugar, o bien desechada y decir, no, esto no sirve, sirve esto otro. Perfecto. ¿Cómo priorizamos los problemas? Primero es ordenarlos de acuerdo con el grado de importancia que le confiere el actor. Desde ya. Eh, para poder ordenarlos, o mejor dicho, priorizarlos, necesitamos atravesar un proceso ético-político, y ya les voy a decir por qué, de contrastación de valores e intereses alrededor de los hechos. Esto de ético y político tiene mucho que ver, ¿por qué? Porque yo no puedo denostar al otro por lo que está interpretando él como problema y yo no. Y es político porque se plantea en el marco de una estrategia para resolverse. ¿eh? Y requiere de una micropolítica para que ese problema pueda ser resuelto, o al menos proponer la solución. Y por supuesto que va a reflejar los intereses y las experiencias subjetivas de cada uno de los actores intervinientes. Para mayor profundización de lo que mencionaba, bueno, el valor político es un problema que tendrá más o menos un valor político determinado de acuerdo al grado de legitimidad que aporta su resolución al actor que planifica. Por eso, la legitimidad se conseguirá en tanto no sea una estrategia vertical de solución y universal, sino una estrategia singular para resolver ese problema. Eso le genera la legitimidad y le otorga un valor político extremadamente elevado, ¿verdad? Motricidad del problema. Se trata de la capacidad que tiene un problema al ser solucionado de arrastrar la solución de otros. Ah, mira, yo usé esto para resolver el conflicto de los turnos y la verdad que me doy cuenta que no solo sirve para resolver los turnos de las especialidades médicas, sino que también puede estar sirviendo para resolver el problema de, de un área de diagnóstico por imágenes, por ejemplo. Bueno, alguien dejó su micrófono abierto. Bueno. La otra característica, en este sentido, de los problemas es la vulnerabilidad. ¿eh? Y la vulnerabilidad se refiere a la existencia de métodos o tecnologías adecuadas para su resolución, porque puede suceder que no haya algún método ya especificado o alguna
receta, si se quiere, básica. Y bueno, resulta que me entero que no existe en el mundo nada posible para resolver el conflicto de los turnos. Y busqué por todos lados y no lo encontré. Eso lo hace mucho más vulnerable a ese problema. Pero yo con mi equipo puedo estar definiendo una estrategia de resolución y mejorar muchísimo esa vulnerabilidad. La otra característica de los problemas es la factibilidad. ¿Qué significa esto? Es la disponibilidad por parte del planificador o del actor que está definiendo. Hablo de actor de singular, pero estamos hablando de un equipo, ¿verdad? De los recursos para dar cuenta del problema. O sea, este problema es factible de ser asumido y es factible de ser resuelto. Pero necesitamos recursos para dar cuenta y explicar de qué se trata ese problema. La otra característica es la magnitud, donde ésta hace referencia a la cantidad de afectados por el problema. O sea, la política de turnos y afecta a la población justamente más vulnerable. ¿Por qué? Porque son turnos en consultorios de especialidades médicas que abordan patologías crónicas con una alta morbimortalidad como son las metabólicas y las cardiovasculares. Entonces es un problema de magnitud importante. La gravedad del problema tiene que ver con el costo que tendría si no resolvemos ese problema. ¿eh? Y no es solo el costo económico, sino también el costo en vidas, porque si nosotros no trabajamos para garantizar los turnos en las patologías crónicas, y bueno, vamos a tener una alta mortalidad, ¿no es cierto? O las complicaciones y los costos que tienen que ver con el manejo de esas complicaciones que por lo general requieren internación mucho tiempo en servicios con elementos de tecnologías costosas. Tendencia del problema. Otra de las características es el comportamiento del problema a lo largo del tiempo, es decir, cómo se estuvo comportando ese problema. Si es que viene creciendo con el tiempo o bien en términos de su nivel de negatividad, por así decirlo, o bien viene bajando. ¿Por qué? Y porque recién instalamos la estrategia de turnos programados y el otorgamiento de 8 a 18 horas, y todavía no estamos en condiciones de decir de que le hemos resuelto el problema a toda esta población. ¿Cuánto tiempo necesitamos para medirlo? Bueno, habrá que definirlo con el equipo. ¿Cómo describirlo al problema? ¿Cómo lo describiríamos al problema? Puede ser a través de sus manifestaciones o síntomas. Estos síntomas nos dicen de la existencia del problema. Recuerden que hablamos de síntomas justamente porque estamos en el campo de la subjetividad, ¿no es cierto? No hablamos de signos, hablamos de síntomas. Las formulaciones se denominan descriptores, formatus, y deben ser precisos y monitoreables. Por eso es importante que cuando nosotros identificamos estos problemas, priorizamos a ver cuál vamos a intentar resolver, le planteemos una forma de monitorización. Por ejemplo, en una reunión de equipo donde se trabajó un problema, se hace un escrito y se dice, a ver, ¿cómo lo vamos a monitorizar a este problema? El caso, por ejemplo, de los turnos. Y necesitamos 6 meses para ver cómo estuvo la accesibilidad de las personas. Usaremos encuestas de opinión y quizá no. Usaremos comunicación con los equipos del primer nivel que estaban referenciando estos casos al nivel donde están los consultorios de especialidades, y puede ser también. ¿eh? Obviamente es necesario conocer el estado del problema cuando vamos a comenzar la intervención, porque probablemente este problema es histórico, la basura en determinados barrios. Es un problema histórico de décadas, asociado que es un medio de vida de población con elevada vulnerabilidad, que vive del cirujeo y demás, pero todos sabemos que es una actividad insalubre y que no debería ser. Bueno, pero ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo? Y si queremos erradicarla, y podremos, y la verdad que no lo sé.
pero si no lo planteamos y no pensamos en una estrategia para poder intentarlo, no lo vamos a saber. Entonces, si vamos a desarrollar una estrategia de abordaje de ese problema, vamos a necesitar algunos indicadores, ¿eh? Que nos digan, a ver, bueno, porcentaje en el caso de la basura en un lugar, porcentaje de manzanas afectadas por basura hoy y a los 6 meses, cantidad de personas que se asistieron antes de la instalación de la política de turnos de 8 a 18 y cantidad de turnos asignados entre las 8 y las 18 en tanto tiempo. ¿Se comprende? Y los indicadores, esto que hemos inventado, porque como mencionábamos no hay una tabla que sea específica, simplemente indicadores que hemos podido a lo mejor inventar y que son esas medidas que a nosotros nos van a servir como descriptores o planificadores de la estrategia de solución de esos problemas. Y obviamente que los problemas pueden ser cuantitativos o cualitativos. Los cualitativos en general se asocian mucho a la situación social comunitaria de las personas. Y cuantitativos, y puedo decir, tengo tantos casos de desnutridos, tantos casos y solo voy a trabajar por los aspectos nutricionales, por ejemplo, en desnutridos, lo cual es una acción extremadamente reduccionista de un problema como la desnutrición, ¿no es cierto? Entonces, los problemas se describen a través de sus síntomas o descriptores, y esa descripción se precisa a través de los indicadores que informan del estado del problema, tanto en un tiempo como en un espacio determinado. Ya vamos a ver en el desarrollo de la planificación estratégica, en los distintos momentos que se estadifica la planificación, cómo uno puede ir recurriendo a estos recursos y puede ir definiendo cómo va a planificar la solución de los problemas. ¿Cómo analizar o explicar un problema? Pequeño detalle. ¿Qué significa analizar un problema? Bueno, en primer momento, reconstruir la estructura causal del mismo. Pequeña tarea. En general responde a la pregunta que detonó esta acción, ¿no es cierto? Lo cual, eh, por, digamos, analizando el problema en su origen o en la estructura causal del mismo, va a responder a nuestra pregunta de cómo explicarlo al problema, más que analizarlo. Cómo yo le explico a mi compañero por qué esto se trata de un problema. En segundo lugar, por qué y por quiénes el problema existe. Sí, en realidad existe porque nadie le da bola a esto, existe porque tal cosa, existe porque tal otra. Todas estas cosas que están absolutamente instituidas y que son parte de lo que también Spinelli llama el paisaje, es decir, lo que está instalado desde siempre, eh, pareciera que por estar instalado desde siempre es imposible ser modificado. Y esta clasificación que es de Mario Rovere, de los problemas, es interesante tenerla en cuenta porque nos puede dar un fundamento eh, importante a la hora de la planificación, muy importante, porque ustedes recuerden que de alguna manera el positivismo cuestiona esto de lo que se hace desde la perspectiva social, de que las ciencias sociales y bla, bla, bla. Bueno, nosotros no vamos a planificar normativamente esto, sin embargo vamos a hacer una planificación. Y podemos clasificar, perdón, sí, una planificación. Y podemos clasificar a los problemas en estas modalidades. Existen problemas que son bien estructurados, en aquellos donde la causa es clara y, y mantiene con el problema una relación determinística, es decir, el problema está determinado por esa causa exclusivamente. Por lo cual hay una exactitud en la predicción, porque yo sé bien cuál es la causa. Sé muy bien cuál es la causa de que no haya turnos programados. Y sí, ¿cuál es la causa? Mejor dicho, turnos de 8 a 18.
y porque no tengo personal. Y eso solo, y sí, vas a ver que, porque esto está hablado, está trabajado, si nosotros tenemos 2 personas más otorgando turnos, podemos resolver ese problema. También están los problemas cuasi estructurados, que mantienen con su causa una relación probabilística. Yo hoy digo, no, es probable que el problema de que no haya turnos de 8 a 18 es probable que tenga que ver con el personal, el número de personal disponible. La otra acepción o la otra clasificación se trata de problemas considerados mal estructurados. ¿Por qué? Porque hay variables que explican el problema, pero que son difusas, es decir, no son claras y van modificándose permanentemente. Y de hecho son también problemas esas variables. Y también interactúan y modifican el problema permanentemente. Entonces, al plantearnos una solución a los problemas más estructurados, de alguna de las explicaciones, probablemente nos digan que no se trata de un problema. Así que atento, atento porque justamente los problemas mal estructurados pueden ser inclusive los problemas que más dificultad obviamente nos generen a la hora de plantear estrategias de planificación para resolver. Los problemas sociales y particularmente los de salud se corresponden a la categoría o la clasificación justamente de mal estructurados, y son los más complejos de resolver. Es posible desestructurar un problema remontando su estructura explicativa, o sea, buscando las causas de las causas. Pequeño problema, valga la redundancia. Y por supuesto que van a existir tantas explicaciones del problema como actores que planifican. Ahora, es necesario ponerse de acuerdo. De lo contrario, cada uno con su librito va a opinar de manera contraria y va a querer hacer por su cuenta o le va a querer imponer al otro por lo que él interpreta como posible. Por último, siguiendo a Carlos Matus, como ustedes verán, una causa de un problema se puede transformar o puede establecerse como nudo crítico. ¿Y cuándo es nudo crítico? Cuando hay un significativo impacto, es decir, la capacidad para vulnerar una realidad, una situación que tiene este problema. No disponer de turnos en los consultorios de enfermedades crónicas en un rango horario de 8 a 18 y va a acrecentar ese problema, que es justamente la morbimortalidad por las patologías crónicas, por ejemplo. Y Matus dice que en el nudo crítico es práctico actuar sobre la causa, en relación también con el esfuerzo, porque es necesario realizar para transformar en el sentido deseado y conseguir la gobernabilidad del actor para hacerlo. ¿Se comprende eso? La practicidad de actuar sobre la causa, específicamente. Y obviamente actuar sobre la causa en términos de generar gobernabilidad interna de los actores que estén involucrados en el abordaje del problema o de la planificación de la estrategia resolutiva. Y otra de las cuestiones que también plantea Matus al respecto de las causas, ¿es políticamente oportuno modificar esa causa? No hablamos de política de partido, hablamos de políticas de salud en este caso. ¿Es políticamente oportuno modificar o establecer que haya turnos de 8 a 18? Sin duda que sí. ¿A alguien le queda alguna duda? Sin duda que siempre va a ser oportuno. Ahora, si esto va a generar cierto ruido y cierta dificultad, cualquier solución establecida o planteada para resolver un problema, obvio que va a generar dificultad, escozor, malestar, etcétera. Muy bien. Bueno, la intención de dar esta vuelta sobre estos considerandos de problemas en general, con estas consideraciones que hace Robert, que hace Matus, que hace Spinelli sobre qué son los problemas en el abordaje de las acciones diarias de salud. Remarcar también que cuando uno está planteando para qué identificar problemas, para qué priorizar problemas y para qué establecer soluciones a esos problemas, bueno, justamente para garantizar el derecho a la salud, porque que sean interpretados los problemas, que sean clasificados
y definidos los problemas de salud, seguramente van a considerar o van a establecer estrategias que van a garantizar el acceso a los servicios de salud, el acceso al derecho a la salud, el acceso a la posibilidad de curarse de una enfermedad. Me interesaría escucharlos a ustedes, opiniones, sugerencias. Adelante. Adelante, ¿alguien quiere sugerir o opinar algo al respecto? Sí, buenas noches a todos. En realidad, justamente hoy nosotros estuvimos en una reunión en donde se habló eh, de problemas. Y me parece muy interesante esto de ver que todos debemos tener la posibilidad, primero de poder decir que cuál es su problema, digamos, todos tenemos una mirada diferente respecto de algún inconveniente, de algún problema que tengamos. Pero por el otro lado, que si no tenemos esta idea de que entre todos podemos lograr alguna solución al problema, cada uno se queda en lo suyo y no puede seguir adelante, tal como lo decías, Darío. Así que creo que realmente esto es muy útil porque tiene mucha aplicación al trabajo diario. Muy bien, muchas gracias, muy interesante tu, tu observación. Así que evidentemente uno, el trabajo en salud, de alguna manera, hasta diariamente, yo diría que nos vincula con esto de los problemas diarios y de cómo trabajar sobre los problemas y para que esos problemas no nos lleven puesto, ¿no? En el diario y en la cotidianeidad. Adelante, ¿alguna otra sugerencia, opinión? Sí, buenas noches. Eh, yo siempre me quedo pensando y cuando uno, bueno, está tratando de gestionar eh, cómo uno puede, esto lo da el conocimiento, ¿no? Cómo puede uno tener elementos como para definir adecuadamente los problemas. Porque muchas veces uno tiene, uno visualiza un problema, o sea, a través de los efectos eh, que este problema teóricamente genera. Cuando uno busca las causas de ese problema y actúa sobre ellas, al final termina no modificando esos efectos. Esto pasa mucho en salud y muchas veces esto pasa porque uno no define adecuadamente los problemas porque no, por ahí no conoce, digamos, toda la interrelación o la raíz que tiene y cómo se encadenan un problema con otro. Y cuando uno cree que está actuando sobre la causa de un problema, en realidad no lo está modificando. Eh, bueno, creo que eso es una de las cuestiones importantes para tener en cuenta cuando uno quiere abordar un problema, la adecuada definición de esto y, y ver cómo estos problemas se entrelazan uno con otro. Sí, muy importante tu señalamiento, Adrián, y en ese sentido, algo que está bueno decirlo y que es extremadamente difícil hacerlo, es esto en el cual la identificación del problema y la priorización fundamental, y también todo el resto del proceso,
sea en la lógica de estar con el otro, de que el otro hace su aporte y su opinión y su propuesta, lo cual también no es para nada sencillo trabajarlo, porque cualquiera de nosotros que ha pasado por alguna universidad ha salido justamente para hacer lo contrario. Así que tomar estos posicionamientos implican también ceder espacio al otro, quemar neuronas, sentarse, escuchar, tomar nota, opinar y obviamente leer e identificarse con autores específicos, ¿no? Seguramente eh, aportes hay muchísimos sobre esto, pero algunas mínimas experiencias que algunos hemos podido tener y seguramente ustedes también en relación a que en la medida que hay otra mirada, no digo que es óptimo, pero sí ayuda y muchísimo. Hola Adrián, compañeros, buenas noches. Un poco para completar lo que decía Darío, en realidad la idea de lo que vos planteás es ir trabajándolo en el curso, como todo lo que planteamos como herramientas es en términos de poder visualizar situaciones que estamos acostumbrados a trabajar mucho más empíricamente o por ahí a veces en términos de voluntarismo o con aquel que, bueno, por ahí se le ocurre tal o cual cosa, de poder hacer un aporte con herramientas y con técnicas que mejoren eso. Obviamente que siempre, y como todo, nunca se alcanza el ideal, siempre estamos intentando mejorar y va a haber herramientas que a su vez mejoren lo que nosotros propongamos, pero la idea, y esto es el trabajo que nos vamos a dar durante este módulo, es precisamente ver esto, de ir de un paso desde la cuestión de, vamos a decirlo en términos por ahí no tan eh, no tan científicos, de la cuestión de la mirada de, digamos, de lo que a mí se me ocurre, de la queja, del reclamo, a una verdadera construcción de problema. Y cómo nosotros podemos pasar de esto de lo empírico observacional a una formulación de problema que nos permita aplicar herramientas técnicas que sean mucho más, digamos, efectivas y eficientes al momento de tener un impacto en la solución. Como decía Darío recién, los problemas, los sabemos ya desde hace décadas, no son lineales. En la medida que uno ahonda en la definición y discusión y problematización de las situaciones diarias, es más, el abanico de cosas se abre y se amplía. Y de hecho, el tema de priorización y las herramientas de priorización en el análisis de situación, en la planificación estratégica, tiene digamos, este objetivo, que es cómo nosotros, desde una mirada empírica, pasamos a un problema formulado y a un proyecto de intervención que precisamente vaya a resolver las causas primarias del problema. Digo, todo esto es la idea de encadenarlo en el módulo y un poco en los ejercicios, y de paso aprovecho y me adelanto en algunos renglones a lo que vamos a ver más adelante, pero me parece oportuno, es cómo a través de los problemas que ustedes están viendo todos los días, de las situaciones que podrían problematizarse en su lugar de trabajo, empezamos a engranar un trabajo que haga de nexo entre lo que estamos viendo en la teoría y lo que ustedes tienen como trabajo concreto. Entonces, en el transcurso del módulo van a tener que elegir un problema, lo vamos a poner a discusión, vamos a tratar de problematizar y vamos a tratar de, en el proceso de priorización, ver cómo establecemos herramientas concretas para lo que nosotros detectamos como causas que estructuran el problema, podamos intervenir y empezar en el proceso de resolución. Así que bueno, la discusión está muy buena y hay que ir, digo, sumando y subiendo escaloncitos en la medida que avanzamos en el curso.
Hola. Yo quisiera... ¿Se escucha? Sí, adelante, Juan, adelante. No, yo quería agregar un temita más. Cuando yo comencé el trabajo en gestión, digamos, hace un año, una compañera que ya tenía muchos años en gestión, ella me decía, no vayas crudo a los centros de salud a recorrerlos porque te van a agendar un montón de cosas, digamos. Eh, ella me planteaba esto, digamos, vos tenés que armar una estructura y luego que armes esa estructura, no me acuerdo si usó la palabra estructura o la palabra armadura, digamos, que es como más defensiva, digamos, pero después sí, recorre los centros de salud, porque si no, si vas sin esa estructura te van a agendar un montón de cosas, la mayoría no vas a poder dar respuesta, digamos, y al poco tiempo vas a estar como agotado o quemado o sobrepasado por esa situación. Eh, Ella lo que me estaba planteando era pensar también cuáles son las líneas de trabajo. Yo digo, también eso define eh, desde dónde nos posicionamos nosotros para trabajar y desde ahí también hacer la lectura de los problemas. Pensar cuáles son nuestras líneas de trabajo eh, como más estructurales y por supuesto también nuestro objetivo y desde ahí poder realizar esta lectura que estamos diciendo, ¿no? Esta lectura eh, y caracterización de los problemas. Sí, es una forma, Juan. También ahí podría decirse como una cuestión de comentario, es que en esa forma de estructurar problemas también perdés una mirada muy importante, que es aquel que, como decía Darío, lo sufre o lo vive diariamente a la situación. La situación problemática va a tener una mirada restrictiva cuando es desde un solo lugar. Entonces, hay herramientas que son más normativas, digo, que son este escudo de cuestiones en las cuales uno va, como decías vos, va al centro de salud, pero ya va con un bagaje de respuestas preconcebidas para los reclamos que la gente va a tener, o puede ir, digamos, con una serie de herramientas que permitan transformar toda esa queja desgastante en un proceso productivo y creativo de soluciones conjuntas. Digo, creo que esa es la gran apuesta, digamos, cómo frente al agobio de la queja, tener herramientas para poder sentarse con el otro a problematizar, compartiendo miradas, compartiendo situaciones, poniendo sobre la mesa de igual a igual, digamos, todas estas caracterizaciones del problema, gobernabilidad, impacto, etcétera, y establecer acuerdos que te permitan avanzar en el proceso de resolución conjunta. Porque también de la otra manera, cuando vos vas con este bagaje a trabajar al centro de salud, yo entiendo que uno tiene que ir a trabajar a un centro de salud con cierto grado de conocimiento, tampoco puede ir totalmente neófito en el tema y eso está claro. Pero digo, también pues corres el riesgo de intentar implementar cambios o modificaciones en una política mucho más vertical que después nadie aplica. Y nadie aplica porque en realidad el trabajador que está en el centro de salud no se hace partícipe del proceso de toma de decisiones, por lo tanto no lo ve como algo propio y por lo tanto no lo hace. Y ahí es donde muchas veces vemos estas políticas públicas que tienen un diseño, digamos, muy interesante en términos creativos, en términos normativos, pero que después, al momento de la aplicación real, quedan en una expresión de deseo. Precisamente porque el actor que pone en juego esos cambios, que le pone el cuerpo, que le pone la cabeza, que establece la relación real con la comunidad, no ha sido partícipe de la decisión.
ahí me parece que hay un plus que necesitamos empezar a discutir para ver cómo tener herramientas claras para explotar. Esto de trabajar en conjunto, proponer soluciones creativas de las cuales los otros también puedan hacerse cargo, hacerse parte para que la aplicación y la modificación del proceso sea concreta y sea real y no quede solo en un paper o en un proyecto muy prolijo, pero de poca aplicación. Sí, no, Gonzalo, totalmente de acuerdo. Me parece que era que con poder prefigurarse un escenario, digamos, antes de ir a ese escenario, digamos, tener una idea, poder tener construido un diagnóstico, eso no significa que sea el diagnóstico cerrado, digamos, y tener algunas herramientas para trabajar con el equipo, lo que no significa que uno va con una respuesta a bajar línea. Digo, a eso me parece que se refería esa compañera, digamos, y de este modo lo hemos tomado para después sentarnos con los equipos a generar las discusiones, digo, con los equipos en los centros de salud, con los espacios de coordinación con los coordinadores de centros de salud y bueno, con los distintos actores cuando uno piensa más en términos de colegiado, no sé, el colegiado de farmacia, por nombrar uno, digamos. Eh, pero sí uno necesita ir construyendo, digamos, me parece, es esto, digamos, poder ir cerrando, digamos, algunos diagnósticos y pensar algunas herramientas para no ir crudo, digamos, porque si no, en un centro de salud te agendan, digamos, y también para poder jerarquizarlos, digamos, ¿no? Porque vos vas a un centro de salud y te pueden agendar situaciones que tienen que ver con lo edilicio, con el problema del personal, con los insumos, con los medicamentos, con los procesos de atención, con los problemas comunitarios, digamos, y bueno, y, y hay que ver cómo uno trabaja en ese contexto. Sí, sí, no, desde esa perspectiva totalmente de acuerdo. Por ahí yo trataba de ejemplificar más en términos amplios, también, digamos, haciendo hincapié en la cuestión del marco teórico, de dónde mirar la cuestión. Es lo que te decía también al revés, tampoco, en cierta manera, y hasta por una cuestión hasta de respeto por los compañeros en los cuales uno va a sumarse a trabajar, hay que tener un grado de conocimiento de la situación que supuestamente uno tiene en el momento que se involucra en esos procesos de gestión. También, en el caso, por ejemplo, de estar trabajando por regiones o subregiones, hay un plus y un bagaje de conocimiento muy importante en ese aporte, que es también la realidad digamos, del resto de los equipos con una mirada más territorial, que a veces los centros de salud, por su propia carga de trabajo, los lugares, o le pasa muy comúnmente al interior de los servicios hospitalarios, tienen una mirada muy restricta y les cuesta por ahí ver más allá de su frontera. Entonces también hay una mirada de aporte desde lo territorial un poco más macro que es fundamental, porque si no también después corres el riesgo de establecer soluciones tan fragmentadas, tan individuales, que solo aplican a un centro de salud. Y como decía Darío, digo, las causas de las causas muchas veces son comunes y aquello que logramos territorialmente aplicar, el impacto es mucho mayor porque resuelve mucho más problemas de lo que estamos pudiendo ver. Pero totalmente de acuerdo con esa ¿Alguien más que quiera opinar, sugerir? Adelante.
poco para redondear ya, y sobre lo que hemos conversado, básicamente esto pretende ser un detonador en relación a cómo eh, en este módulo discutiremos la planificación de los servicios, la metodología este, para planificar, para realizar también un análisis situacional en el lugar donde estamos y en función de eso también, obviamente, porque el análisis de situación nos va a servir también para definir los problemas que están en el lugar donde nos encontramos. Y podamos pensar con el otro, podamos insistir en que no hay recetas magistrales, simplemente hay propuestas, y esas propuestas deben ser adaptadas a las realidades de cada uno. El buscar las causas de las causas no es el viejo dicho de la quinta pata al gato, sino por el contrario, justamente gastarse un poco y sentarse a ver que las cosas en general, o los problemas, mejor dicho, muchas de las veces no son por generación espontánea ni surgen de la nada, sino que realmente hay causas estructurales que pueden estar produciéndolos a esos problemas. Y puede sonar en el marco de un derrotero porque cuando uno identifica un bagaje enorme de problemas, sí, la angustia sobreviene y qué puedo hacer yo para esto y yo solo voy a poder hacer poco. Imagínense un problema que se suscita en un centro de salud donde hay un niño abusado, por ejemplo, y que viene a la consulta médica con su mamá. Si ese médico solo trabaja ese problema, ese caso, y no busca con el otro una estrategia que pretenda abordarlo para que ese problema que aconteció sobre ese niño sea lo menos dañino posible, porque ya el hecho se produjo, bueno, va a ser muy difícil que ese nivel de daño disminuya si yo esto no lo trabajo con el otro, ¿eh? Y con los otros que tengan una mirada también diferente. Pero esa estrategia que pongamos en marcha no va a ser la misma que puedo aplicar yo en un barrio del casco urbano de la ciudad de Santa Fe al que pueda hacerse en Tucumán, al que pueda hacerse en Villa Langostura, pero sí puede sentar de alguna manera una pequeña forma del cómo trabajar sobre un determinado problema. ¿Alguien más quiere hacer alguna opinión? Bueno, siendo las 21:18, vamos a dar por finalizada la clase. Recuerden ingresar en el portal, empezar a leer la bibliografía y vamos a ir desarrollando el módulo. El próximo encuentro será la semana próxima, el miércoles próximo. Fíjense que está el cronograma disponible también en el módulo 3. Buenas noches para todos y todas y que puedan disfrutar del fin de semana que se viene. Muchas